Juan Pablo, qué lío, ¿no? Aunque todo esto se sabía. Había un silencio rotundo en la Argentina, estaba naturalizado, ¿no? Sí. ¿Me permitís aplicar el Televín para Brancatelli? Meta el televisor. Digo, Televín. le pido un a la producción Se que quedó en los guarde 90 el Televín, pero las declaraciones iniciales de Brancatelli diciendo cómo le vamos a creer a un delincuente. Porque hay muchos funcionarios kirchneristas que están procesados, otros que están a punto de tener sentencias y un día van a ser delincuentes. Y muchos de ellos, en las palabras de Brancatelli, van a terminar, nosotros no vamos a poder creer nada de lo que digan porque es delincuente. Está bien, por eso no hay que tomarlas como válidas. Estamos tomando como válidas las declaraciones de alguien que se reconoció como un delincuente. Si un hombre está en procura de su libertad, habiendo cometido desesperado delito, a decir cualquier cosa, y claro. declara y dice, yo he cometido delito... Está bien, si quiere defenderlo, defiéndalo, no hay problema. pero ¿cómo Defiéndalo lo voy a ante toda la gente y defender? dígale, Banco Bursaco, Quiero tiene razón aplicarte Bursaco. el Televín y quiero que guarden esa declaración. Perdón, ordenemos esto, contemos Saquen algo provecho político, vamos, de Bursaco, dale. No, Diego, repitámoslo al hartazgo. Quien toma esta figura, doctor, tiene que presentar elementos contundentes y pruebas, porque si no, en vez de tener 20, tiene 35 años de prisión. Pero además, en el marco de un proceso, no es solo el arrepentido. Para el juez se unan muchas otras pruebas, presunciones y demás. Nunca es exclusivamente el arrepentido. Pero el fiscal en Estados Unidos, que hizo el pacto con este señor, una sola mentira y se acabó todo el pacto. Y pierde todo, no podía mentir, porque si lo llegan a pescar, y vuelvo a repetir, no es Ollarvía que investiga, es el fiscal de Estados Unidos, donde cada cosa que él dice va a tener que demostrarla como cierta, y se tiene que demostrar como cierta. Y otro error, y si el tipo mienta, cagó. Es decir, en ese momento el tipo va a decir toda la verdad, solamente la verdad, porque si no se termina y va a caer en cara para siempre. Acá lo que tenemos son... Siempre, obviamente. Es que vos no estás entendiendo, hay algo que no te entra en la cabeza porque no querés que te entre. No te voy a decir lo que vos tenés miedo que te diga porque yo soy un tipo educado. Pero realmente es increíble lo que decís. Dialogando. Es cierto que puede estar haciendo omisión de algunos apellidos, que me parece que es lo que probablemente plantea. Faltan algunos nombres, tal vez. Faltan nombres. Faltan nombres. No cabe duda que faltan nombres. Pero sobre los nombres que está él esgrimiendo, son nombres que los que estamos en el fútbol no solo los conocíamos, sino que algunos los denunciamos mientras... había un festival ahí abajo, y te estoy hablando de 10 años atrás. No es sorpresa. No es sorpresa. Y Hernán, no pasa, acá lo importante de villano también a héroe, por lo menos para los que lo conocen. Yo no digo que todo lo que dice es falso, ni estoy diciendo que no existieron estos casos de pagar soborno para quedarse con derecho. Estoy diciendo simplemente a quién salpica con tal de... Bueno, Diego, pero ya te lo explicamos cómo es el procedimiento. Hernán, acá hay números de cuentas, nombres, hay siglas de cuenta. Hay una cuenta que ya se había denunciado en el 2009. Nel Nélida Julio, por la ex mujer de Grondona, que lo denunció Vila. Acá denunció a un abogado que está metido en el medio, acá hay un chofer, acá hay un yerno, acá hay un escándalo que algunos no entienden y por supuesto la familia Grondona tampoco. ¿Esto va a la justicia? ¿Los jueces argentinos despiertan? Es interesante. Para los decentes, para las personas decentes de este país, Bursaco es un delincuente arrepentido que da datos que nos permiten acceder a algún tipo de verdad, a algún tipo de justicia. Para los cómplices de Bursaco, Bursaco es un buchón que rompió los códigos. Y que si podemos lo matamos. Entonces hay que distinguir. Lo que Diego dice que es Netflix la caída, para mí fue Netflix la subida. Lo que él no puede creer ahora, yo no lo podía creer antes. Nosotros veníamos diciendo, fútbol para todos, Diego. Se gastaron 7.300 millones de pesos. Todos los años pedían más plata. Se invirtieron. Pero te voy a decir por qué se gastó. Usted gasto para la cooperativa terminar y después aclaramos qué es gasto ¿Y por qué te voy a dónde hay decir plata que no está. ¿Y por qué te voy a decir que es gasto? A ver. Por varias razones. Primero, quiero decir, todos los años la AFA decía, necesito más presupuesto. Todos los años le daban más presupuesto. Y es más, todos los años sobre ejecutaban el presupuesto por los superpoderes que tenía jefatura de gabinete. Si ustedes ven la cuenta de inversión en Fútbol para Todos, le daban 10, pero a fin de año gastaban 12. 7.300 millones de pesos. ¿Cuáles fueron las razones iniciales? Las políticas, es cierto. Pero dijo dos cosas la presidenta. Vamos a financiar AFA y vamos a financiar el deporte olímpico. Ninguna de las dos cosas se hizo. ¿Por qué? Porque no fue un solo peso para deporte olímpico y porque los clubes de AFA estaban todos fundidos. Y ahora vamos a ir, ¿por qué estuvieron fundidos los clubes de AFA? ¿Te das cuenta que es una politización para decir fútbol para todos? No sirve. Pero escúchame. Pasamos con la privatización. Diego, pero Diego, yo soy para futbolero, pocos. Diego. No, Déjame decirte algo, yo soy futbolero.
Es muy Dejate de obvio. joder con el fútbol. Es muy Estamos obvio. hablando de otra cosa, te lo digo de corazón. No estamos hablando de estigmatización del fútbol para todos como si fuera algo importante. No, Todo bien, que- veamos la forma en que vemos el partido. 10 con Estamos hablando 83 de por otra hogar cosa. antes, Déjame 300 terminar. por hogar ahora. Esa es la diferencia. ¿Qué hizo Cristina? Cuando usted ve en el gasto de publicidad oficial, se dispara fuertemente con los fondos de ANSES cuando toman y con fútbol para todos. Y ahí fue y donde empezó la profundización de propaganda de gobierno en programas que tenían altísima audiencia. ¿Y por qué digo que fue un negocio? Y los clubes fundieron. Porque ahí están todos los clubes de AFA yendo a las cooperativas A cambiar truchas. esos cheques A cambiar tremendos. esos cheques con Pablo. tasas de interés que no existían en el mercado y que ningún hoy lado. están siendo investigadas. Vos Con lo llevabas cual, un chequecito. digo, para y- cerrar, Paulo. Sí, ya vuelvo con Lo vos, que Pablo. hubo fue un negocio redondo donde ganaron algunos Sí. y perdimos todos. Tal cual así fue. Los clubes perdieron como en la guerra. La agencia esta cambiaba cheques de sueños compartidos, de medicamentos truchos y del fútbol, donde los dirigentes iban y dejaban el 50 o 60%. Alicia, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que rescato la figura de la delación premiada porque es una figura muy importante para combatir la corrupción. El modelo de Odebrecht, lo que pasó con Odebrecht, nos tiene que hacer mirar esto, y lo de Bursaco no es ningún héroe para nadie. Es una vergüenza para la nación, pero es una posibilidad de saber la verdad. Y tenemos que tener la extinción de dominio, porque tenemos que recuperar eso. Está durmiendo en el Senado de la Nación. Pasó por diputados, necesitamos ampliar los alcances del arrepentido y necesitamos la Que se extinción de claro, dominio. que vuelva La la gente va a cosa. empezar a creer de nuevo Exacto. en las cuestiones Una cosita, públicas. Jonathan, hoy Sí. metieron en el medio a Luis Segura. Luis Segura sucede a Julio Grondona y el señor Bursaco dice que el día que estaban despidiendo a Grondona en su Funeral. velatorio, el señor Segura preguntó, y a partir de ahora que entro en este círculo porque lo reemplazo, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Y bueno, sobraron $300.000, dale $300.000 a Luis Segura, que a partir de ahí entró en el sistema de corrupción. Recordemos que Luis Segura era el que tenía entradas de protocolo en el Mundial 2014 y las vendía. Bueno, pues las entradas de protocolo no son para un trucho absoluto que dejó a Argentinos Juniors absolutamente quebrado. Pero digo, sería un error enorme reducir este tema a corrupción entre privados. Por favor, No, tenés razón. porque empiezo a escuchar esto de, bueno, pero Bursaco es un privado y sobornaba a este que era un privado. No, error. Lean la declaración completa textual y te vas a dar cuenta que está el Estado metido, el gobierno anterior, y que lo que estaban traficando en esas coimas era quien no transmitía, producía Claro. la B Nacional. Porque apareció Además de lo que dice River, Gravia. Independiente. Gravia dice Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Mundiales, etcétera. La B Nacional también era importante. Vos fijate, dice Bursaco, a mitad de 2011 el gobierno terminó el segundo contrato más importante que teníamos con Clarín. Torneos, Nacional era asocio con Clarín. B. La B Nacional. ¿Qué contrato es ese? Eran los derechos de transmisión de la segunda al fútbol argentino. Claro. Che, pero al final fueron capaces de retenerlo, le dice el fiscal, de retener los Se derechos. quedó torneos con eso. Sí, fuimos capaces de hacerlo. ¿Cómo? Le pregunta el fiscal. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Bueno, en torneos pagamos coimas a dos funcionarios, no es corrupción de privados, a dos funcionarios que estaban manejando el fútbol para todos. Bueno, señor, ¿me puede decir cuáles son esos nombres, por favor? ¿Cómo no? Anote, Jorge Delón, el señor que se suicidó. D-E-L-H-O-N. Esto está deletreado en la causa. Era un abogado, etcétera. Perfecto. Y después anote este otro nombre. El señor Pablo Palladino. Sí, se confunde, No lo ¿no? dije mal. Sí. Así está en la declaración. Sí. Era Paladino, ¿sí? Bueno, aproximadamente ¿cuánta plata? $4 millones. Me parece que ahí se quedó Bursaco. Porque, seamos honestos, ¿realmente creemos que quedaba en Paladino No. y Delón que en paz descanse? Muchos creen bueno, que estamos cuando le hablando pregunto... de valijeros. Cierro esto. Cuando le pregunta Mauro el otro día a Paladino dice, no, yo no, de ninguna manera. Esto era para arriba. Claro. ¿Por qué no le preguntan a Zanini? Claro. ¿Por qué no le preguntan a Aníbal Fernández? ¿Y por qué no le preguntan a Máximo Kirchner? Ujú. Bueno, tenemos dinero público dando No es vuelta. no es entre privados. tenemos dinero público dando vuelta por ahí, esto está claro, Rubén. Sin duda. Yo creo que para aclarar un poco la discusión hay que diferenciar en dos cuestiones. Las decisiones políticas en Argentina no son punibles. La decisión política pura. Al gobierno se le ocurrió que tenía que haber un fútbol para todos. Ujú. Por esa decisión pura, nadie puede condenar al gobierno. Habrá muchos que estuvimos recontra. en Es contra una de decisión eso. de gobierno. Ahora,
no limpiemos con eso lo que vino después, que es violaciones sistemáticas a la ley de administración financiera, al manejo de fondos, a la transferencia, a la falta de licitaciones, a la discrecionalidad en las contrataciones, al uso de ese sistema para poner publicidad oficial solo, sin hacer cuotas de publicidad entre el resto de los partidos políticos, a las aberraciones del uso de los segundos vendidos sin ningún control dentro del sistema. ¿Se entiende? Digo, porque si no caemos en la cuestión de decir, a Cristina le pegan porque le pegan al fútbol para todos. Yo creo que fue una aberración el fútbol para todos. Yo creo que el fútbol, igual que el teatro, el cine o lo que sea, hay que pagarlo. Y el Estado se tiene que poner, perdón, estoy hablando yo, el Estado se tiene que poner a financiar otras cuestiones. Repiten todo. No repito nada, estoy hablando de ley de administración financiera del Estado. Pero estoy hablando de eso. Cuando vos querés ir al teatro y al cine, pagas la entrada. Todo. Y cuando querés fútbol también tenés que pagar. Cuando querés ir a la cancha, pagas la entrada. Cuando lo querés ver por televisión es otra cosa totalmente diferente. No es diferente. No hay ningún lugar en el mundo, no hay ningún lugar en el mundo donde sea diferente. Hay tres países. Vengo con Gustavo, Pero ahora las películas del cine se ven en el mismo canal que pero se de todas ver maneras, fútbol, perdón, Pablo, una cuestión. Es una decisión política esa. Seguro. Otra cosa es el show que hicieron con la guita. No repitan como loro todo. Dos cuestiones que no se trata de repetir como loro. El Nacional B se había hecho muy importante. El Nacional B se había hecho muy importante porque descendió River. Claro, descendió River y después descendió Independiente. Entonces se hizo muy rico por eso. Dos cuestiones importantes. Primero, lo que dice Raúl es la base de lo que llevó adelante Servini de Cubría. Servini de Cubría dijo, la decisión política, yo no me puedo meter. Claro, eso es una decisión de gobierno. Pero acá hubo desfalco de dineros públicos, sobre esto sí me voy a meter, y un agregado a lo que contaba Johnny, que él hablaba de Luis Segura. Luis Segura acaba de ser citado a indagatoria para el jueves próximo en la causa de Servini de Cubría. Habrá que ver... Sí, la otra, no la de Rafecas. Claro. Habrá que ver si ahora que se están arrepintiendo algunos empresarios, también se arrepienten a algunos funcionarios. Yo lo veo difícil. Lo que sí es cierto es que hubo corrupción entre privados y aparentemente, por lo pronto por lo que dice Bursaco, hubo corrupción entre privados y funcionarios del Estado. Y está todos en la picota, Diego, porque Rafecas no llamó solamente a funcionarios del anterior gobierno, llamó a toda la cúpula directiva, que en ese momento tenía torneos y competencias, pero y también a la de DirecTV, que es máximo accionario hoy de la empresa. Hay una lista, Diego, tremenda. Y además pero bueno, me están a mí como el estandarte de que yo estoy diciendo simplemente... Pero vos te pones que, mal porque yo trabajé en Fútbol para Todos, Bursaco. conozco a Pablo Paladino, sé cómo se maneja, y cuando hablo y explica todo y tiene razón y lógica en lo que dice, lo bueno es que va a tener que demostrarlo. Claro, y ojalá, si lo demuestra, yo vengo acá a decir, la verdad, pido disculpas, era una persona que no conocía, o realmente creí que la conocía y no la conocía, les pido disculpas a todos, tiene razón Bursaco. Digo, esperemos ese momento. Mientras tanto, por los asados, por las comidas, por la relación, por lo que sé, y por cómo se manejaba el programa, que simplemente coordinaba periodistas y no manejaba ni contratos ni autorizaba derechos de nadie, no tenía por qué recibir un peso de nadie. Bueno, pará, hay algo que ya está comprobado. La plata se la quedaban las cooperativas, el señor Carlos Greppi, el señor Jorge Galitis, que lo investigó Gravia, dueño de Amigal. Eso ya está demostrado. Eso está. Eso está demostrado, que cobraban unas comisiones tremendas, leoninas, de 40, 50, 60%, y que había recomendaciones de la AFA y de Jefatura de Gabinete para que los clubes vayan ahí a cambiar los cheques. Perfecto. Eso ya está recontra. AFA y Jefatura de Gabinete, y ahí Sí. entra para todos. Doctor, ¿usted cree que avanzamos en todo esto? ¿Confía hoy en la justicia argentina o todo lo que vemos, el fútbol, debido, vudú, todo forma parte de un espasmo y después queda ahí? Yo quiero ver. Ajá. Todavía es muy pronto. Me parece que se están haciendo cosas y creo que es muy importante cuando se empiece también a investigar a funcionarios del actual gobierno. Claro. No es que no sea importante lo otro, pero lo fundamental en la Argentina es que los jueces puedan controlar a los gobernantes cuando están gobernando. Lo del pasado es importantísimo porque además es luchar contra la impunidad. Pero la clave es tener la independencia como para poder también observar qué pasa en el momento en que el juez actúa. Es decir, ¿qué pasa? Un cambio definitivo. Sería un cambio definitivo, Eso está muy bueno. sin lugar a dudas. Luis, ¿cómo lograron estos muñecos, para no decir delincuentes, que Diego se me ofende? Lo de las mesas de dinero. Dando tanto número de cuenta, abriendo en Suiza. ¿Era tan fácil en ese momento llenarse de plata y abriendo cuentas por todo el mundo? Era fácil tener dinero en efectivo en aquel momento. Esto se acabó cuando ISIS empezó a lavar dinero en Jordania y lo giraba a Suiza.
y las víctimas de los atentados europeos le dijeron a los suizos cómo pueden financiar todos estos actos terroristas. Ahí apareció Panama Papers, pero otra historia. Pero la mesa de dinero no es una coima. A ver, es un negocio sucio que lo voy a explicar de esta manera, pero no se puede como coima. ¿Qué, Cuando alguien las lleva un agencias cheque- esas truchas? No. Mira, las grandes cadenas de empresas, porque no quiero poner que pagan con cheques a los proveedores, los gerentes arman su mesa de dinero, ¿por qué? Porque le descuentan el cheque al proveedor a 90 días ahora, le cobran una tasa del 6 al 7% mensual, y saben, y como ellos mismos son los que libran después la orden de pago dentro de la empresa que pertenecen, no tienen riesgo. Acá pasaba lo mismo. Surge este negocio y con los dirigentes, porque los dirigentes no eran víctimas que iban a cambiar el cheque agachadito porque Grondona decía, también se llevaban sus puntos de comisión del descuento del cheque. ¿O vos te crees que lo hacían por sometimiento? Pero seguro, pero Luis, yo soy Julio Grondona, Luis Segura. El negocio vos estás tu club es un desastre, está de rodillas. Yo te tengo que dar un dinero que te corresponde a vos. Sí. Te doy un cheque a 150 días, pero te digo, lo tenés que cambiar en la cueva Jonathan Viale. ¿Y yo lo primero que te pregunto es ¿cuánta me llevo? ¿Cuánta me llevo? Te pregunto. Y es lo que hacía el dirigente del fútbol. Había algunos clubes que Grondona no le decía nada. Por ejemplo, Arsenal no le decía nada. Era de él. Por ejemplo, ¿era de quién? De él. Ah, no te había escuchado. Argentino Junior no le decía nada. ¿De quién era Argentino Junior? ¿Quién era el presidente de Argentino Junior? Luis Segura. Quilmes no le decía nada. José Luis Meiner. Bueno, había algunos clubes que nada. No, Otros no. clubes los mandaba derechito. Pero perdóname, en esa cueva, Luis, quedaba el 40 o el 50% del cheque. Lo que pasa es que la tasa que te cobra la cueva es infernal, es como hacía Jock Lender. Jock Lender, por ejemplo, inventaba proveedores y firmaba cheques para arquitectos que iban a cambiarlo a la cueva. La cueva, como sabe que lo va a cobrar, que es un cheque del Estado, Bueno, claro. te cobra a un particular que va con un cheque del Estado con el que no puede hacer negocio ni le pide coima, le cobra el 6 más el 1.2 de impuesto al cheque en esa época. Sí. A esto le cobraban el 10 o el 12 y lo aceptaban. Porque iban prendidos en eso. Porque Y a formaban un parte, punto claro. separaba Pero la claro, cueva para pero ellos. No es que parte del eran negocio. voluntarios. Los dirigentes le robaron la plata al propio club. Una pregunta le voy a hacer. Si legalmente, yo estoy manejando una institución que si bien no es pública, hay ciertas reglas Una que yo tengo que asociación administrar. sin fines de lucro. Yo voy y una cosa que me tiene que cobrar 10 pesos, yo pago 20. Yo estoy mal administrando, yo ahí tengo que ir preso, o hay algún reproche Hacer ilegal una que hacerme a auditoría mí en los también. clubes y vas a ver cuántos van presos. Ese es el problema. A ver, Hernán. Es el Sí, balance acá de no los va. Pero perdón, en un lugar sano, en una sociedad pocos sana, sí. clubes Acá no, sanos. acá no. Sí, Hernán. Yo entiendo lo de la cueva Ahora, lo que hay que revisar en Argentina son las cooperativas de crédito y de ahorro que en gran cantidad de casos han lesionado el movimiento cooperativo y se han construido una cueva de lavado de dinero donde no se puede justificar Pero ya los fondos. no porque les impidieron abrir cuenta corriente en los bancos. Sí, bueno, entonces pero quedaron las tienen, al margen negocio. pero son más caras de bancos, son más caras de otras financieras Hoy ya más no, grandes. te repito, Sí, que no. Son así, hay que cuando asumió modificar. Sturzenegger le cerró las cuentas Hay que corrientes. modificar la ley de cooperativas, hay que ver el INAES, hay que ver cómo llegan los reportes de operación sospechosas a la UIF, porque lo que está pasando es que lo que fue el lavado de dinero por corrupción y por narcotráfico en muchos casos está entrando vía cooperativa. Fíjense ustedes Claro, buscar. que en el caso de Lázaro controlar ahí. Báez, ¿qué dice Fariña? Fuimos a comprar 3 cooperativas. Claro. Intervienen por las cooperativas, ingresa por ahí el dinero y por ahí lo blanquea. Claro, metés la figura. Y hay que salvar al movimiento cooperativo de estos tipos que, como bien decía el Amigal, etcétera, etcétera, han dañado y han hecho estos redescuentos por encima de las tasas que se plantean en el mercado. Sí, por sé eso por qué. son... Sí, perdiendo los Yo no clubes, sé pero por un qué escándalo. no se un investiga escándalo. también en Santa Fe. Alguna denuncia que creo que hizo la doctora Carrió, una cooperativa pyme rural. Que Yo te puedo decir por qué no se investiga. creo que hay gente de apellido Lorenzetti. Yo te puedo decir Pues por qué no se investiga. ¿puede Porque ser? en realidad se allanaron 15 cooperativas en el marco del fútbol para todos. Una de las que estaba mencionado, que cambió cheques, es Pyme Rural. Cuando las cooperativas lo que hacen es decir, es parcial la jueza María Servini Cubría, la queremos recusar. Recusar. Va a Cámara, vuelve de Cámara diciendo la jueza María Servini Cubría no ha tenido ningún rasgo de parcialidad en esta causa, puede seguir investigando a todas las cooperativas, no entendemos por qué está investigando a la cooperativa Pyme Rural. ¿Justo le marcan esa? Justo, la única que le Qué marcan que casualidad. no puede Qué investigar es la cooperativa Pyme Rural, que de cualquier manera, hay que decirlo, el presidente actual de la Corte Suprema nunca se la adjudicó ni dijo que era propia, Claro. era información que llegaba a la causa. Estamos viendo Sí, esto hoy es un importante. informe, porque Graciela Ocaña dijo, esto no termina acá. Graciela hizo un trabajo
de investigación, la Auditoría General de la Nación presenta un trabajo de 152 hojas marcando lo que fue Fútbol para Todos y el faltante dinero que existe. Pero Graciela Ocaña va a pedir el embargo de los bienes de la familia Se lo Grondona. va a pedir el juez Rafecas, que es el que tiene la otra causa por la cual lo que adelantaba Débora. Seguramente Rafecas, por el pedido de Policita, va a llamar a indagatoria. ¿Por qué esto es importante? Por lo que marcábamos ayer. La plata está, no es que muerto Grondona la plata desaparece. Lo digo con el mayor de los respetos. Sé que es un tema feo porque está muerto Julio Grondona. Pero me parece que a donde está apuntando Graciela Ocaña es a la familia de Julio Grondona, en particular al señor Gennaro Aversa, que es el esposo de Liliana Grondona, el esposo de la hija de Julio Grondona, que era así, florero, vendía flores de a pie y de golpe se pone una constructora, lo explicábamos ayer, y empieza a construir la cancha de Arsenal, de All Boys, de Atlanta, de Colón, de Real Arroyo Seco. Y hay una cuenta en el banco Julius Baer de Zurich, en Suiza, con fondos en más de $1 millón. Y creo que Ocaña lo que está diciendo es, bueno, hay que ver si todas las coimas que dice Bursaco que le pagaba a Grondona, ahora están en manos de la familia Grondona. Bueno, pero acá no es tan complejo si uno tiene el banco, el número de la cuenta. Pero tiene que haber voluntad de la justicia. ¿Son nominales las cuentas? Los exhortos hay que contestarlos. Lo que a mí me sigue llamando la atención, que es un modus operandi de la Argentina y de la justicia. A ver, recién le preguntabas vos al doctor Sapsay. A ver, el mismo juez Rafecas, que esta causa la tenía tanto dormida, sí, ¿cuánto? 2 años, ¿no? 3 años. Cuando López arroja los bolsos en el convento, ahí se dan cuenta de que había un problema con este señor. La causa con el tema de López la tenía Rafecas desde hace por lo menos 6 años. Le preguntaron, ¿a usted nunca se le ocurrió hacer un allanamiento, por ejemplo, en alguna de las propiedades de López? No, porque no tenía elementos. Estas mismas causas, si no sucede el FIFA Gate y si no empiezan a arrepentirse en la justicia estadounidense, ¿qué pasa con la justicia de nuestro país? Ahora son 18 los nombres que cita Policita involucrados en estas maniobras vinculadas con la corrupción en el fútbol. ¿Y qué pasó durante todos estos años? ¿Qué pasó durante todos estos años, doctor? Y bueno, desgraciadamente las causas dormían. La relación entre jueces y gobierno era realmente obsceno. Por eso uno duda cuál es la intención real en la actualidad. Y un dato chiquito, porque Paladino, un dato muy cortito, doctor, para aportar a lo que usted dice. Por ejemplo, Paladino fue sobreseído por el juez Freiler, que mañana creo que lo van a destituir. Entonces, si logran los votos, que todo hace pensar que sí. Entonces, es muy difícil reabrir una causa, porque ya es cosa juzgada. En el caso, por ejemplo, de Abal Medina, creo que falta de mérito, con lo cual lo podés traer al proceso nuevamente. Pero a Paladino, que hoy está un poco en el foco de la atención de la declaración de Bursaco, lo sobreseyeron. ¿Qué haces cuando está sobreseído? Está de todas maneras la figura de la causa írrita. Sí, pero no se ha aplicado casi nunca, es difícil. Que hay que aplicarla. Claro. El gran problema es que no se quiere aplicar. Es cierto que es difícil, pero por ejemplo un sobreseimiento tan abiertamente contrario a derecho, bueno, es un vicio que hace que en realidad la cosa juzgada fue totalmente ficticia. Igual, perdóneme, porque eso doctor, es lo que hace la sentencia írrita, ¿no? Recordemos que Paladino fue sobreseído en una causa que era por no controlar qué hacía la AFA con el dinero que le enviaba el gobierno. Digo, en todo caso fue investigado solo por el tema de los cambios de cheque en la financiera. Distinto es, esta es otra acusación, que es una acusación de, por supuesto, soborno que habría cobrado, y ahí sí está siendo investigado nuevamente por el juez Rafecas. Digo, no lo están por dos vías. Claro, son dos procesos distintos, paralelos distintos, y el sobreseimiento de uno me parece que no anula la otra. Son dos causas diferentes. Lo que yo hablaba es respecto del anterior, los cambios de cheque. La figura del sobreseimiento en la década pasada se utilizó de una manera absolutamente abusiva y sin llevar a cabo las pruebas necesarias como para demostrar que realmente lo que se decía era cierto. Y había problemas de fiscales, porque una vez que los jueces sentenciaban, los fiscales están obligados a apelar. Y en cantidad de casos no lo hicieron. No se hizo. Entonces habría que ver dónde están esos fiscales. Ahora, doctor, porque si no seguimos con la misma gente. Una duda muy corta. Yo dudo seriamente de que este gobierno, el gobierno de Macri, el actual, tenga voluntad de limpiar la justicia. Hoy Carlos Pani da un dato impresionante, fundamental. Él dice, había que convocarlo al hermano del juez Ariel Lijo, a Freddy Lijo, por el tema de los negocios de Necochea, las playas, que hizo con Freiler, que mañana va a ser destituido.
No lo convocaron. El Consejo de Magistratura se olvidó, qué sé yo, y se pregunta Pani, y yo también me pregunto, aprovechando los datos y citándolo a él, ¿no debe haber sido porque el juez Lijo tiene trato habitual con Gustavo Arribas, titular de la AFI? Buena pregunta. Segunda pregunta, ¿tampoco será porque emplea a Fernando Rey, sobrino de Daniel Angelici? Segunda muy buena pregunta. Y tercera muy buena pregunta, ¿mucho menos porque el hijo tiene la causa del Correo Argentino de ¿Dónde Macri? está la familia? Si esas son preguntas, ¿no? que hace Pani y que yo las traigo acá al programa. Si esas preguntas tienen las respuestas que nosotros pensamos, entonces, ¿dónde está la limpieza que el gobierno quiere hacer con los mismos jueces corruptos de siempre Juan que Pablo, cajonearon las causas? Te tiro ahí la ¿Quieren, Es una y pregunta. Hernán, ¿quieren limpiar ustedes realmente? ¿Quieren un Mira, cambio? No van a querer limpiar. Lo que está ocurriendo hoy es que el gobierno no está arriba de los jueces dirigiendo hacia dónde tienen que investigar. Yo creo que el clima Estamos con un problemita con tu micrófono, ya te lo corregimos. Hernán, ya estamos con vos, ¿eh? No, pero lo que está diciendo es que los jueces están arriba del gobierno, Claro. no que el gobierno está arriba de los jueces. Hernán. Está diciendo otra cosa, Pañi, me parece. No, claro, y lo que dice John y que cita Pani, a ver, Freddy Lijo fue el operador quien cubrió a debido y quien hizo que la causa con Chicone no avanzara como tenía que avanzar. El que intervino y que no se investigue la ruta del dinero, del financiamiento de la compra de Chicone vía de Orfanco Marítima Cooperativa del Grupo Macro. Exacto. Entonces, a ver, desde nuestro lugar nosotros estamos convencidos que la justicia tiene que cambiar. Y todo Cambiemos está convencido de eso. A la pregunta desde Pagni habrá que responderla y el tiempo dirá si la retórica de Pagni tiene sentido o no tiene sentido. Ya seguimos, ¿eh? Ya seguimos. Una noche con muchos temas y atención que hay noticias de último momento también sobre el caso Maldonado. Detalles del gobierno con las provincias salvo San Luis y además 50 peritos profundizan el caso Maldonado y tenemos resultados para contarte. Último momento, caso Maldonado, 50 peritos y un resultado importantísimo a lo que hemos conocido en la antesala de las elecciones legislativas. Hoy se suman datos que ya vamos a revelar. En esta noche de jueves, atención porque hay noticias de último momento, caso Maldonado. Se van conociendo, Jonathan, resultados muy importantes. Sí, es muy fuerte. Se empiezan a conocer resultados de la autopsia y de la pericia complementaria, los estudios complementarios. La conclusión más ¿Es fuerte... oficial o trascendidos? La conclusión más fuerte hasta ahora, oficial va a ser el 24 de noviembre. Pero nosotros tenemos esta información que la vamos a adelantar. Perfecto. Decilo como vos quieras. Es que el cuerpo de Maldonado no fue arrastrado ni manipulado. El informe tiene 64 fojas. Esta es la información a la que podemos acceder. Del examen externo e interno del cuerpo no constan signos compatibles con arrastre ni con medidas de sujeción. Tampoco hay indicios durante la inspección que se hizo de las 4 capas de ropa, 3 gruesas y una fina que vestía el joven al momento de su muerte, de que éstas presentaran signos de que el cuerpo hubiera sido arrastrado fuera o dentro del cauce del río Chubut. Repito, ¿Qué cantidad de peritos han trabajado? 50. 50 peritos. 50 y 30 más que estaban externos esperando al momento de la autopsia. El 24 de noviembre, por la información que nosotros tenemos, lo que se va a conocer es que Santiago se habría ahogado, que su cuerpo estuvo en el agua en un lapso mayor a 70 días. Recuerden que pasaron 78 días entre el día que desapareció y el día que lo encontraron. Que el cuerpo no tiene lesiones, te repito, que no hay disparos, que no hubo torturas, que no hay signo de ahorcamiento. Y el tema de la ropa, ¿no? Que Maldonado tenía mucha ropa y que mojada esa ropa le sumaba 31 kilos a su propio peso propiamente dicho. 52 pesaba. Exactamente, pero eso hay que sumar el 31 kilos de la ropa mojada. Y 70 días creen que estuvo bajo el agua. Sí, en el agua. En el agua. Sí, bajo el agua, pero en el agua. Sí. Y que las causas de muerte más probables serían a esta altura inmersión, o que se ahogó, o la hipotermia, el descenso involuntario de la temperatura del cuerpo por el agua helada, o el shock térmico. Pero lo más importante es esto que trasciende, que no habría sido arrastrado ni manipulado. La diatomea que se encontró adentro, que son unas pequeñas alguitas, son del lugar. Claro, porque eso es lo que determina esa lugar. sustancia o el plancton también, ¿no? Claro. Pero el tema, acá vamos avanzando en temas importantísimos. Más allá del primer trabajo de 55 peritos, 5 querellas, parte de la familia, que estaba representada por peritos, ningún tipo de objeción, donde no aparecían ni golpes ni balazos. Ahora profundizamos el caso porque nadie lo arrojó, nadie lo arrastró
de acuerdo a estas pericias. No, y además lo que decía Gaby, que el sitio donde el cuerpo fue encontrado es el sitio donde se produce la muerte, Claro. digamos, ¿no? Me parece que habiendo tantos peritos intervinientes de todas las querellas, incluida la de la propia familia, que es la que le reclama y la reclamó con razón al Estado Nacional, Sí. la que hablaba de la desaparición forzada, todos coinciden, digamos, hasta ahora no ha habido disidencias respecto de la investigación y la autopsia y todas las cuestiones científicas que han intervenido, ¿no? De la Facultad de Ciencias Exactas, gente vinculada con el trabajo en el lugar respecto de lo que se encontró dentro del cuerpo de Maldonado. De modo que me parece que alguna vez vamos a tener que creer en algo. Y- porque Pero si además no- hay un dato que es muy sencillo. Sí. Los aborígenes que viven ahí, o los originarios, o como se llame, son gente que conocen el lugar, que escuchan mucho más que nosotros, que huelen más que nosotros. Yo he convivido con ellos. Se pueden determinar 10 minutos antes que llegue la camioneta qué camioneta, si es de un vecino o del otro, por el sonido. Sería imposible que alguien vaya a plantar un cadáver a 100 metros o 150 metros Sí. donde ellos están. En todo caso, por lógica lo hubiesen llevado 10, 15, 20 kilómetros hacia el sur, por donde va el curso del agua, y nadie hubiese sospechado nada. Sí. Obviamente que no sería el único lugar donde no se plantaría el cadáver es en ese lugar. En ese lugar. Alicia, ¿cuánto tiempo hemos perdido, no? Porque los argentinos hemos puesto tanta energía en esto, con La una barbaridad que familia se tan genera. dolida Yo de por pensaba medio, eso. cuando el juez Otranto, de haber simplemente seguido a un perro que decía, vayan para allá, y como era tierra sagrada, no sé qué otra cosa de estas insólitas de Argentina, no cruzamos el río, perdimos todo este tiempo, ¿no? Sí, Pablo, yo escuchaba lo que ustedes, la información que adelantan, ojalá la familia le lleve tranquilidad, que la familia crea que esto es la verdad, eso es muy importante. Sí. Pero miremos qué estado tenemos. Y no es solo el caso Maldonado. También recordemos la avioneta que se cayó en el río. Sí, la que se cayó La que hace se poco cayó tiempo. en el río, 30 días Sí, para poder estuvimos resolver. para encontrar. Y bueno, y el caso más emblemático de la familia Pomar. Pomar. No estoy Sí. hablando de este gobierno, estoy hablando del Estado, las capacidades que desarrolla el Estado y la justicia para protegernos de estas cosas. El caso increíble. de Marcelino Laire, que desapareció en Formosa, En Formosa. con 3 policías que lo meten adentro de una ambulancia y después nunca más apareció. Eso sí es una desaparición forzada en todo caso, y al día de hoy además es nieto, mejor dicho, sería el nieto de la hermana de Félix Díaz, Claro. lo cual también lo hace más sospechoso, y desapareció, y sin embargo nadie dijo nada. Ahora, no había la ¿cuántas Comisión Interamericana de barbaridades? Derechos No, Humanos digo, decir ¿cuántas, nada. cuántas barbaridades también que se dijeron? Yo digo, obviamente vamos a esperar, como dice Diego, al 24 de noviembre, pero si todo esto va para este lado, yo recuerdo que se dijo que Macri era Videla, que no hay Estado de Derecho, que en Argentina desaparece gente. Esa fue la palabra que usó una expresidenta. Desaparece gente, como si todos los días desapareciera gente. Que Argentina es un país de mierda donde te pueden llevar detenido por cualquier cosa. Que no hay garantías constitucionales. Que las libertades individuales están en riesgo. Bueno, todo eso igual todo no- con el caso Es discutible, Maldonado. ¿no? lo podemos discutir sacando el caso Maldonado, lo podemos discutir todo eso. con Maldonado Pablo, no se- ahora no, lo no. sacás, Bracatelli. Ah, La digo, verdad o sea, que yo te Maldonado escuché, no, Pero Pero- que todo todo pero- lo que acaba de decir tampoco es falso. No, pero... Se ha dicho eso, pero todo eso no- tampoco no es hay falso. Estado de Que ¿eh? desaparece En el gente y tema todo de eso. Maldonado, No, hay- pues, se ha podemos discutir todos los mentido, No hay puntos. Estado se de ha Derecho. mentido Podemos discutir todos mucho, los puntos. Bracatelli. Podemos discutir Fue todos los parte de puntos. un posicionamiento político para mostrar un episodio. ¿Va a Podemos pasar discutir algo con todos el los CELS? El CELS que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaraciones de testigos que mintieron. ¿Va a pasar algo con esa organización tan importante y de tanto prestigio tenía en este país? Ahora, Bueno, pero no hubo son Acá yo he detallistas escuchado para periodistas de Argentina alta gama. y Perdón, para de alta Venezuela gama. no. A ver, sí, Son de alta detallistas gama. para juzgar, saber si hay un Hay personas pelito de alta que gama. Un segundito. empañe el Estado de Derecho en Tienen buena Argentina, marca. pero en Venezuela no dicen nada. Cuando hablan de Venezuela, no, es el gobierno popular que se defiende de la derecha y qué sé yo. Y matan gente, desaparecen, no vuelven tienen a para ganar comer, entran en elecciones. default y Venezuela es un Estado de Derecho y Argentina es un Estado dictatorial. No lo entiendo. Y lo de respecto a familia Maldonado, tiene un interés. La diferencia entre que sea una desaparición forzada o que se haya ahogado
son varios millones de dólares, porque le correspondería si es una desaparición creo que forzada. suceda. No. Hablemos en serio, el hermano Por sigue persiguiendo favor, eso. es una madre que estaba No, estoy hablando de buscando la a madre, su estoy hablando del hijo. hermano. Del hermano. Yo Todos- estoy hablando del hermano. quisiera Yo tener estoy un hablando del hermano hermano. como Sergio Yo no. Maldonado. Yo Yo quisiera no. tener un hermano. Yo Por no. favor. No, Tanta el barbaridad, dolor. acá tenemos una barbaridad más. No, lo sigue usando, lo usó El políticamente. Estado Lo usó. no lo usó políticamente. Ah, yo no. lo- Sigue yo a diciendo Sergio- ahora con la perdóname, parte no lo yo a acepta. Sergio Maldonado ¿Qué querés lo porque no lo escuché acepta? siempre pedir que no usen políticamente el dolor de la familia. Hablando con ante la manifestación de política. Vamos. Pero por supuesto, En la Plaza de Mayo, él estaba ante la Casa de Gobierno, imputando al gobierno de tiene desaparición todo el forzada de derecho. personas. A mí si me desaparecen un familiar, voy Sí. a remover cielo y Buscar tierra justicia. para buscar justicia Por cuando el supuesto. Estado no me la da. Porque el ¿No se la Estado... dio el Estado? No se la dio el Estado. Ah, ¿no? Estaba ahí, si los peritos dicen que estaba ahí, demoramos 70 días Sí, para perdimos encontrarlo. 70 días. Perdemos No, 70 por el días. dolor de Ese la es el familia Estado. con- Olvídate de Macri. Yo no hablo ni de No, Macri no, ni de no, no lleguemos Cristina. ahí. Hablo No del lleguemos ahí. dolor Sí, de Juan Pablo, cómo se y del utiliza- dolor de la No, familia. ¿cómo se utiliza un segundito que el políticamente sector. esto? Sí, Juan Pablo, yo Bueno, vengo para acá. No, perdón, pero ahí el juez, Ya voy. el juez no hizo lo que tenía que hacer. Exactamente. Es el Estado. Y eso es el Estado. Un segundito. Orden si no se entiende. Juan Pablo. Estamos hablando de que se ha tardado 70 días para averiguar esto que el 24 de noviembre sabremos si ciertamente es verdad. Y yo recuerdo, porque acá he venido durante esos 70 días 2 o 3 veces y siempre el tema Maldonado era objeto de ser discutido. Y he visto quienes estaban a favor de la desaparición forzada, otros que exigían velocidad en los jueces, que Otranto era un señor que no sé El a primer quién juez. representaba, que el fiscal representaba no sé cuánto, y cuántas trabas la propia investigación fue teniendo con la presencia de los mapuches que no querían que entraran, después que sí, después hasta acá, después no penetremos más, y todo lo que eso se armó en función de indilgarle a la gendarmería la desaparición forzada. Doctor, esto tuvo... ¿Cuántos testimonios se dieron Sí, de y muchas gendarmes? cosas que Juan Pablo Por después un quedaron tema que fue en el camino. como es. Permítame un segundito. Doctor, ¿cuánto tiempo se perdió, no? Utilizando el dolor de la familia, la cuestión política. Sin lugar a dudas, pero también ahí lo que ocurrió fue el haber respetado el tema de la tierra sagrada. Claro. Ahí hubo un gran problema del juez, tanto el primero como el segundo, que recordemos que cuando tuvo que negociar con los mapuches para que los funcionarios de prefectura y otros pudieran pasar, se los palpó previamente. Sí. O sea, esto me parece una locura. Sí. Más allá de los errores del Estado, tal vez los errores del Estado también son el respetar ese tipo de ley, no sé de qué, dentro de un Estado que tiene un marco legal que debemos respetar todos. Hernán, la gente igualmente no había comprado todo este paquete que algunos inventaron porque previo a la elección hubo un primer resultado y no movió electoralmente nada, ¿no? No, y no sé si es relevante. Me parece que con estos datos que se van confirmando de los peritos y que bienvenido sea que hayan sido tanta cantidad y tan diversos. porque 50, da- Johnny. 50, más 30 que La- estaban afuera. La mayor tranquilidad, como decía Alicia, principalmente a la familia le tiene que dar tranquilidad, pero nos tiene que dar tranquilidad a nosotros, a todos los argentinos. Porque se vio un momento de mucha zozobra. Sí, además estaba la gendarmería de por medio también. Un momento feo. Hubo un uso perverso, cínico, de una posibilidad macabra. Hoy, esto que decía Johnny, que podía volver a suceder, que el Estado desaparecía gente. Que estaba vivo, escondido. Entonces, lo que a mí me viene a la cabeza, primero, obviamente, cada vez que uno aparece en la figura de Santiago, era una persona joven que andaba con una idea, caminando la Argentina, en ese momento creía que estaba bien defender esa idea de lo que él consideraba la representación mapuche y termina muerto. Lo que me parece que nos tiene que invitar a reflexionar a todos para que no nos vuelva a pasar es impedir que porque un grupo muy pequeño quiere utilizar cualquier hecho de la realidad para que le encaje en su relato, porque eso es lo que quisieron hacer. Un sector kirchnerista muy duro deseó que la Argentina sea una Argentina no democrática, dictatorial, represora, y quería forzar los hechos para que ingresen en ese relato y nos puso en una situación de mucha angustia. Lo que nos tiene que dar el aprendizaje es que cuando vuelvan a pasar estos como hechos podamos distinguir y exijamos al Estado que la justicia tenga mayor eficiencia o tanto. El cambio del juez fue positivo, en un primer momento a la familia le hizo bien,
terminó negociando y avanzando y encontrando el cuerpo. Y por último decir, yo decía en aquel momento, y la discusión era dialéctica, porque yo decía, el Estado es responsable de encontrarlo. Pero algunos militaban la idea de que el Estado era responsable de la desaparición. De que desaparezca. Y esto es una diferencia Bueno, nos sirve sustancial. a todos, para como sociedad, Pero ayuda, la justicia, todos reflexionar y hacer un país, como dice Santiago todos los días, más importante y para todos, porque la Argentina...